Buenas tardes, señoras y señores, vicepresidente del Ateneo, nuestro invitado, querido Miquel, querida patrona de Fundación Ibercaja y presidenta de Heraldo Aragón, director de Cámara de Comercio, directivos de querido Enrique, director de Relaciones Institucionales de Ibercaja Banco. Bueno, bienvenidos a todos y querido José Luis Arce, coordinador del proyecto. Para mí, bienvenidos aquí al Patio de la Infanta, al Salón Rioja. Como director general de Fundación Ibercaja es un honor tenerles a todos ustedes aquí y es un honor también el colaborar con la Fundación Basilio Paraíso de Cámara de Comercio y con el Ateneo para, dentro de nuestra misión de contribuir al conocimiento, a la sociedad de los temas de actualidad, como es esta colaboración, repito, con la Cámara de Comercio, con su Fundación Basilio Paraíso y con el Ateneo, en el ciclo de conferencias de España vistos por sus periodistas. Un ciclo que ha sido muy interesante, pero faltaba el broche de oro, el colofón de este ciclo de conferencias. Y este broche tenemos la suerte, la oportunidad, y para nosotros, para Fundación Ibercaja y para mí personalmente, nos sentimos muy orgullosos y halagados de tener al director del Heraldo Aragón, a Miquel Iturbe, para cerrar este ciclo de conferencias. Miquel Iturbe, de todos conocidos, como saben, creo que somos todos lectores del gran periódico que tenemos, la suerte que tenemos en tener en Aragón, El Heraldo de Aragón, es periodista, doctor en periodismo por la Universidad de Navarra. En el año 2001 ingresó como subdirector general adjunto en el Heraldo de Aragón y en el 2008 fue su director general de Heraldo Aragón. Hace un momento comentábamos las fechas, 15 de junio, 3 meses después comenzaba la gran crisis con la noticia de la quiebra de Lehman Brothers, 15 de septiembre. Por lo cual tenemos ante nosotros un director de periódico que ha vivido situaciones que hemos vivido todos, pues situaciones creo que únicas, nunca se habían visto, crisis financiera, pandemia, una guerra ahora en Europa. ¿Quién mejor para que nos hable de esta España, cómo la ve él, los peligros que se asoman, pero también las oportunidades? Como persona que quiero ser siempre optimista de cara al futuro, siempre pido que por favor no hablemos solo de los problemas, sino también de las posibles oportunidades que podemos tener, en este caso, en nuestro país. Repito, tenemos el honor de tener aquí a Miquel Iturbe, director de un gran periódico, el Gran Periódico de Aragón, pero uno de los grandes periódicos de España, con más de 300.000 lectores. Ha forjado a grandes periodistas también y nos ha dado la opinión para tener más conocimiento, para tener mejor información de lo que pasa en nuestra querida tierra, en Aragón, y también lo que pasa en España y en el resto del mundo. Querido Miquel, eres bilbaíno, pero creo que, o por lo menos así lo siento yo en las conversaciones que hemos tenido, que eres tan aragonés como yo, bautizado en San Pablo, pero somos, y te agradezco pues ese cariño que tienes por nuestra tierra, que se nota también en tus crónicas cuando la leemos el domingo por la mañana. No quiero extenderme más porque tú eres el gran protagonista. Voy a cederle la palabra al vicepresidente del Ateneo y muchas gracias por tenerte aquí, Miquel. Gracias. Hoy cerramos este pequeño ciclo que hemos creado, tanto con el Ateneo como con la Cámara de Comercio, sobre España vista por sus periodistas. Qué mejor terminar con el director del Ateneo, Miquel Iturbe, que es un personaje muy importante dentro de nuestra sociedad y que finalmente es un colofón importante a la hora de cerrar este pequeño ciclo, por ahora, digamos, momentáneo, que otros ciclos va a haber. Entonces pensamos que es verdaderamente la persona que tiene que hacer el broche y el cierre de este ciclo de conferencias. No quiero extenderme mucho porque creo que el protagonista es precisamente él, y ahora va a hablar un momento José Luis de la Cámara, de tal forma que oigamos lo antes posible a Miquel Iturbe. Muchas gracias por la asistencia.
Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Y me toca decir unas breves palabras para dos cosas. Primero, para agradecer hoy que cerramos este ciclo que ha durado durante 8 sesiones desde el pasado mes de noviembre y que ha traído a Zaragoza, yo diría que un poco a una parte de la élite de los periodistas que hoy día trabajan en España. Han venido algunos de Madrid y sus alrededores y queremos haber cerrado con la prensa local, concretamente con el director del periódico emblemático de esta tierra, que es el Heraldo de Aragón. Y segundo, para presentar a su director y al ponente de hoy o al conferenciante de esta tarde, Miquel Iturbe, al que yo supongo que todos ustedes conocen porque supongo que serán también lectores del periódico y porque ya lleva 15 años dirigiéndolo y por consiguiente un director que lleva 15 años dirigiendo un periódico de la tirada y de la importancia que tiene Heraldo de Aragón, evidentemente es conocido por los ciudadanos que están interesados por lo que ocurre en su entorno. Miquel Iturbe, como profesional, como periodista, se licenció en la Universidad de Navarra. Es curioso que casi todos los que han venido a este ciclo han sido formados en Navarra, me da esa impresión. Además de licenciado en periodismo, es doctor en comunicación, lo cual le da un plus de solvencia en su profesión y en su actividad. Y además de su actividad o su formación como periodista, una sólida formación como vemos, también ha estudiado el mundo de la empresa, el mundo de la dirección de empresas, el mundo de la economía, a través del seguimiento de algunos programas de alta dirección, alguno en el IES y otro en The Valley, que es una entidad también que forma en alta dirección. Por consiguiente, digamos que un hombre completo en su formación y, por tanto, un hombre capaz de dirigir un periódico y de transmitir la información a sus ciudadanos. Como experiencia profesional, Miquel, pues claro está, periodista toda la vida dedicado al periodismo. Comenzó sus primeros pasos en el ABC de Valladolid hace ya unos cuantos años. Estuvo dirigiendo después el Diario de Tarragona, entró en Heraldo de Aragón como adjunto a la dirección en el año 2001 hasta el 2008 y el año 2008, como se ha dicho hace un momento, el 15 de junio creo recordar, entró en el periódico como director, donde se mantiene hasta ahora. 15 años dirigiendo un periódico. Esta mañana, hace un rato, en la comida que hemos tenido con él, comentábamos algunos en la mesa que esta profesión de periodista es una profesión de riesgo y que haberse mantenido 15 años no deja de ser un verdadero mérito, porque han dado algún ejemplo. El país, en estos 15 años últimos, en los que él ha sido director del Heraldo de Aragón, ha cambiado 5 veces de director. El mundo ha cambiado 6 veces de director. Y añadían también que el entrenador del Zaragoza ha cambiado 20 veces. O sea que se ve que claramente estamos ante un hombre que ha sabido estar, porque ha mantenido la bandera iniesta de la dirección del periódico local. Como persona y como ser humano, como hombre, él es natural de Bilbao, lo cual dice mucho. Ser de Bilbao, ya saben ustedes que es algo importante y no es común, y que dicen que Jesucristo, pudiendo haber nacido en Bilbao, decidió nacer en Belén. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso perdió Bilbao. Bien, padre de familia, de 2 hijos, hombre deportista, hombre enamorado de la cultura y vinculado absolutamente, enraizado, diría yo, en la sociedad zaragozana, en la que vive apasionadamente y a la que quiere también, seguramente, con pasión. Bueno, pues este es el director que hoy, desde su atalaya privilegiada, desde la que contempla lo que pasa en el mundo, en España y sobre todo en su tierra, en Aragón en este momento, nos va un poco a decir o a contar lo que él cree, cómo ve España, por supuesto, dará alguna pincelada, pero sobre todo cómo ve el Aragón, qué nos espera, qué amenazas tenemos, qué oportunidades tenemos, qué proyectos tenemos en marcha, cuáles no debemos abandonar, qué nos va a pasar en las elecciones, no sé, todo eso espero que nos cuente esta tarde Miquel Iturbe. Y despedirme del ciclo, de las 8 sesiones que hemos tenido, esperando verles de nuevo otra vez cuando empiece de nuevo el curso en octubre, noviembre, y podamos presentarles a ustedes un ciclo también, en lo posible, tan atractivo como ha sido el actual. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que las presentaciones me parecen absolutamente halagadoras y hasta exageradas. En cualquier caso, insisto en el agradecimiento. Vamos a hablar un poco de todo. Les he preparado una pequeña intervención, pero luego que sí me gustaría es que estoy abierto, lógicamente, a todas las preguntas que consideren oportunas. O sea que en ese sentido no hay ningún inconveniente. También sí quiero decirles que tengo 2 hijos aragoneses y que, lógicamente, cuando tienes 2 hijos aragoneses, eres de donde son tus hijos necesariamente. O sea, aquí no hay discusión posible, ¿no? Y me siento muy bien acogido por esta tierra, que siento como propia y que amo profundamente porque, lógicamente, bueno, las claves de identificación, tanto personales como profesionales, pues son constantes y insisto, me siento profundamente afortunado de estar en Zaragoza y vivir en Aragón. Vamos a hablar de España, vamos a hablar de Aragón, pero quiero decirles que quien se interroga sobre España, quien se cuestiona e interesa sobre la situación del país, tiene guardado en su interior, quizá, por esa misma preocupación, una respuesta que, por regla general, es de naturaleza negativa. Por ello les advierto de que sacarles de su impresión previa va a resultar un tanto complejo. La visión unamuniana reflejada en el "me duele España" conforma una parte muy importante de la propia definición del país, ya que los españoles llevamos desde hace siglos acompañados por un pesimismo nada casual. Miramos a Europa con amarga envidia, creyendo que tras los Pirineos se esconde la respuesta a buena parte de nuestras preocupaciones, dañándonos sin sentido e hiriendo muchos de nuestros anhelos en imposibles comparativas que parten de parámetros desiguales. Quiero indicarles que la realidad europea no dista mucho de la española y que no todo atiende a una cuestión de diferencias entre el Producto Interior Bruto o la riqueza cultural de una nación. Un enfoque detallado sobre esos mismos países, que se suelen mostrar como una referencia, termina devolviendo una imagen menos singular y más próxima a lo que ocurre en nuestra propia casa. El fracaso del Brexit en el Reino Unido, la Alemania dividida al término de la Segunda Guerra Mundial, reunificada tras la caída del muro, sin olvidar la situación de permanente inestabilidad por la que atraviesa Italia o el comportamiento provocador y asentado en el matonismo de Rusia, solo confirman que la vieja Europa se comprende en clave de tensión, conflicto y evolución, igual que en España. Quizá muchos aún sigan pensando que buena parte de esa angustia, de esta desazón que les despierta hablar de España, sea producto de la percepción machadiana de las 2 Españas y de las muchas heridas de una guerra civil que, debiendo haberse suturado en la transición, aún sobrevuela en el imaginario. Como expresó Antonio Machado, me encanta este poema, ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra que bosteza. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las 2 España ha del arte el corazón. España, nos guste o no, se comprende a contrapelo y bajo la condición invertebrada que señaló Ortega y Gasset. Muchos de aquellos males aún nos acompañan, como los errores y los abusos políticos o los particularismos, los movimientos separatistas centrífugos, pero también el país se entiende y adquiere magnitud con un modelo de convivencia logrado en la Constitución del 78, un amparo que nos está permitiendo disfrutar de una de las mayores y más fructíferas etapas de crecimiento y estabilidad de la historia. Porque quiero recordarles que, pese al desafío secesionista en Cataluña, el Estado se expresa con fortaleza, con la misma fortaleza y firmeza con la que también, aunque en situación bien distinta, se defendieron los valores democráticos frente al Plan Ibarretxe. Los españoles somos muchos, más de 47 millones, y muy diversos, y además herederos de múltiples fracasos que tienen su última gran referencia en una dictadura que nos acompañó durante 40 años, pero igualmente quizá haya llegado el momento de relegar, cuando estamos próximos a celebrar el centenario del inicio de la Guerra Civil, se dice pronto, pero solamente restan 13 años para el 2036, aquellas visiones que nos acompañan y encajan mal con una sociedad moderna y tolerante que mira al futuro. Porque, como dijo Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Y en España hay una potente carga inmaterial que define la españolidad. Desde luego, existen datos muy preocupantes, como son la enorme deuda o nuestro déficit público, aunque frente a los grandes problemas macroeconómicos o políticos, les traslado uno que especialmente me inquieta. Hacía referencia a él en la comida, y es la baja implicación de los jóvenes en las preocupaciones colectivas. Según la consultora Amaseme, existe un limitado sentido de pertenencia que queda resumido en esta escasa participación que se va a observar en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Los más abstencionistas, los que expresan mayores dudas, son los nuevos votantes, aquellos que se incorporan por primera vez al ejercicio del voto. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ha pasado para que los jóvenes, que durante décadas fueron los primeros en exigir modificaciones y reformas, hayan optado por mostrarse más distantes?
Seguramente muchos de ustedes estarán encontrando las respuestas en una falta de oportunidades o en las dificultades de acceso al mercado laboral y por extensión a la vivienda y a la formación de una familia, pero ¿están las cosas, por ejemplo, más complicadas o peor que durante los primeros años de la transición? Si me permiten, comencemos primero por lo que creo que son algunas de las claves históricas que pueden ayudarnos a contextualizar el punto donde nos encontramos. Como ya he dicho, esta mirada pesimista viene de lejos, alcanza más allá de las guerras napoleónicas, de la guerra de independencia y de la visión entre los ilustrados españoles de principio del siglo XIX. Tal y como explica María Elvira Roca Marea en su ensayo Fracasología, un libro que les recomiendo, un libro fantástico, el problema es anterior y arranca cuando España no supo defenderse de la mentira y de los ataques de media Europa en los siglos XVI y XVII. Una propaganda persistente y dañina contra la que era la gran potencia mundial. La muerte sin descendencia de Carlos II el Hechizado y la llegada de Felipe de Anjou, Felipe V, pasando de la dinastía de los Austrias a los Borbones, marca un tono de desconcierto y desorientación que se fue arrastrando no solo en la península, sino en buena parte del mundo que se encontraba bajo el dominio español. Una entrelazada relación de tropiezos hasta llegar al siglo XIX, completamente desaprovechado, donde el turnismo y la inestabilidad política y constitucional nos llevaron hacia un tiempo perdido en el que Europa crecía para incorporarse a la modernidad, mientras España se enfrentaba al desastre del 98. El reinado de Alfonso XIII se convierte en consecuencia en la confirmación de lo que sería un Estado fallido, aquejado por el mal del desgobierno y por la falta de sintonía diplomática con lo que ocurría en países como el Reino Unido, Francia o Estados Unidos, naciones que nos costó reconocer como aliadas y que no se convirtieron en compañeras de viaje hasta bien entrado el siglo XX. Resulta curioso, pero los españoles nos queremos poco. Según el Real Instituto Elcano, la pandemia, además de dañar nuestra salud, también atacó nuestra autoestima, machacando la imagen que tenemos de nuestro propio país. Los españoles nos quejamos de la corrupción y de nuestro sistema político creyendo, como les decía al principio de mi intervención, que nunca salimos airosos de la comparativa. Es curiosa esta percepción porque la transición y la Constitución del 78, ahora cuestionadas y atacadas pues, por diferentes partidos políticos, son referencias que han sido exportadas a otros países del mundo. La transición fue una obra magna, un empeño por la defensa de la convivencia y el consenso plagada de valentía que debería hacer sentir orgullosos a los españoles. Pero, ¿por qué nuevamente esta evidencia política no logra seducirnos? ¿No ha faltado un mayor empeño pedagógico por poner en permanente valor los años de la transición para que todos, jóvenes y mayores, valoremos aquel esfuerzo? Desde los últimos años se viene produciendo una falta de identidad colectiva en beneficio de las identidades personales e individuales, dando paso a una pérdida de las preocupaciones compartidas. Hoy es muy difícil sentirse parte de algo mayor que nuestro propio yo. Prima un ejercicio de construcción de la propia personalidad que se despreocupa de la colectividad e ignora el empeño que existía en el pasado por encajar dentro de un proyecto mayor. Los modelos educativos tienden igualmente hacia una especialización casi obsesiva, también restrictiva, y la formación está más preocupada por encontrar un nicho propio que en descubrir un sabor común que dé respuestas a los problemas de todos. Se comprende, yo creo que mejor, lo que estoy tratando de explicarles cuando hablamos del modelo educativo que se practica en Europa frente al norteamericano, donde el conocimiento es sinónimo de especialización frente al currículum de interés más enciclopédico que se traslada en los centros europeos. La falta de intereses comunes, compartidos, pone en entredicho también el papel de los medios de comunicación y explica el éxito de las redes sociales y los dispositivos digitales. Sin olvidar, respecto a los smartphones, tal y como señala el filósofo surcoreano Chung Han, que el móvil, mal empleado, es un instrumento de dominación que se comporta como una herramienta que genera adictos. Antes, hace años, cuando deseábamos conocer algo, enterarnos de algo, salíamos a la calle. Ahora, por el contrario, nos aislamos en compañía de nuestro teléfono móvil. Los medios de comunicación de masas, que estábamos enclavados bajo esa definición, la de la atención hacia las grandes masas de lectores, porque hablamos y escribimos sobre preocupaciones que afectan a muchas personas, entramos en crisis cuando precisamente se individualizan las preocupaciones o se impone un saber más egoísta. ¿Qué sentido tiene hablar de España como una preocupación colectiva cuando mi interés es mi pequeña comunidad y me atrevo a exacerbar lo propio hasta límites insospechados? A esta mirada más egoísta, producto también de una cierta decepción con los poderes públicos, se añade, tal y como explican los profesores José Rasti y Marino Pérez, autores de un libro que también les recomiendo, Nadie nace en un cuerpo equivocado, el imperante, se ha venido a llamar así, capitalismo de las emociones. Soy así porque me apetece, y lo quiero porque me apetece. Y mi estructura mental y económica tiende y responde a un espacio de consumo más emocional que intelectual o racional, quedándose fuera de mi ámbito de decisión aquello que no queda sostenido o argumentado por una clave emocional. Los medios
frente a este capitalismo de las emociones, también perdemos, también tenemos la batalla perdida, en especial porque nuestro formato responde más a una condición intelectual. Lo mismo ocurre con los partidos políticos, víctimas del votante indeciso o de la decisión de última hora, el voto del cabreo, del malestar, o frente a algo o alguien que se ha impuesto de forma repentina, aparece en democracia. Todo ello evidenciando también un nuevo fracaso. Les pongo algún ejemplo. Vox creció como respuesta al secesionismo, al miedo de ruptura de España. Apareció Podemos como fórmula frente a la crisis económica y social y surgió Ciudadanos, aparte de por su condicionante catalán, por la falta de credibilidad de PSOE y PP. La fenomenología política se describe en clave de efervescencia, pero también bajo una rápida deflación de las emociones que da paso a una necesaria decepción. Por ello, es posible que se esté alumbrando una etapa política que recupere lo de siempre, y especialmente cuando de manera muy relevante las nuevas generaciones no se sienten interpeladas para protagonizar grandes cambios. Puede, en consecuencia, que retorne un nuevo bipartidismo o al menos un renovado liderazgo de los dos grandes partidos. España es hoy una realidad social en plena transformación que debe ser atendida con una mirada abierta, pero también bajo la responsabilidad que exige mirar a un futuro definido por una complejidad creciente. Los próximos años, sin ir más lejos, los viviremos afectados por nuevas restricciones económicas. En cuanto se agoten los fondos europeos y regresen las normas de control del gasto, notaremos de forma clara cómo se limita la capacidad de generación de riqueza de actores diversos, pero especialmente de las administraciones públicas. Urge, a mi entender, en consecuencia, prepararse para lo que viene y saber que la defensa del estado del bienestar, piensen solo en la sanidad o en las pensiones, es ya una de las principales preocupaciones del país. Seguro que ahora se estarán preguntando, lo hablaremos luego seguramente, sobre el futuro más próximo, que es el de las elecciones autonómicas y municipales del día 28. La pregunta es ¿quién ganará? Tengo que decirles que desde hace años ganar y gobernar son realidades bien distintas, y aunque el bipartidismo adquiere una fuerza progresiva, el concurso de los minoritarios volverá a ser imprescindible, siempre y cuando, desde luego, las encuestas no se equivoquen. En España contamos con una ley electoral que debería actuar primando a los grandes, aunque en situación de fragmentación todo se convierte en una gran incógnita que da paso a las estrategias de los bloques ideológicos. España requiere de una mirada optimista necesariamente, en especial al reparar que, tal y como asegura Javier Gomá, otro bilbaíno, contamos con la generación más y mejor preparada de la historia, nuestros jóvenes. Todos los países atienden y conviven con una poderosa condición cambiante, casi líquida, como diría el sociólogo y príncipe de Asturias Zygmunt Bauman, pero también sería bueno que para avanzar tuviéramos claros dos asuntos que considero fundamentales y que no admiten una condición fluida, a mi entender. Primero, debemos asumir que para crecer es imprescindible ponerse de acuerdo en las reglas de juego, en la definición de lo que son las líneas maestras del proyecto compartido que es España. Al igual que los dos grandes partidos siempre, o casi siempre, que de todo ha habido, han entendido que debían ponerse de acuerdo en el papel o en su papel sobre la política exterior y la política antiterrorista, especialmente la lucha frente a ETA, asumiendo que eran cuestiones de Estado, ¿hacia dónde se dirige el país? El marco de legalidad que establece la Constitución, esta o su posible reforma pactada, y la defensa del estado de bienestar deben encontrarse fuera de la discusión política del día a día. Segundo, es necesario recuperar una cierta lealtad que permita la asunción de las reglas de juego a las que hacía mención en el párrafo anterior. Los deseos de un mayor autogobierno o la estabilidad de los poderes del Estado, como la imprescindible renovación de los órganos judiciales, solo son posibles si existe una lealtad expresa entre todos los actores políticos. Sin este compromiso básico, es normal que el país sea objeto de una inestabilidad permanente. Por último, quiero decirles que hablar de España y de los españoles obliga también a hablar de patriotismo, un término que, según donde se formule, resulta hasta incómodo y para muchos hasta trasnochado y que viaja mucho más allá del reflejo que implica alegrarnos por los goles de la selección de fútbol. Existe un patriotismo cívico asentado en el compromiso que surge de la cesión y la lealtad hacia el adversario político y que aparece en la defensa de un proyecto compartido que habla de una convivencia que nos exige a todos como ciudadanos el esfuerzo por mejorar nuestro entorno para pensar en el bien común. La naturaleza patriótica creo que admite grados, pero creo también que tiene mucho más de racional que de emocional al quedar siempre vinculada a nuestra voluntad. Voy terminando. Muchas gracias y por favor les ruego que miren al futuro con el necesario optimismo que debemos contagiar a las nuevas generaciones. Quizás haya que dejar de pensar, y al contrario de lo que decía Azaña, y tal como me recordaba estos días un buen amigo, que el enemigo de un español no es siempre otro español.
Muchas gracias a Miquel Iturbe por esta magnífica y muy elaborada charla. Vamos a abrir un poco el turno de preguntas para ver un poquito qué es lo que nos quiere contar sobre los temas que más pueden interesar al auditorio. Si alguien tuviera alguna pregunta, no veo muchas, yo haría una. Estamos hablando antes de la Constitución. La Constitución se hizo en el año 78, hacía 3 años en que teníamos otro régimen, e indudablemente lo que España quería sobre todo era una cierta paz, una cierta tranquilidad, una cierta salida. De esto hace ya 45 años, que la mayoría de los que están aquí se acordarán perfectamente, y creo que tal vez, no lo sé, mi pregunta es, ¿no cree que tal vez deberíamos de darle otra forma a la Constitución, o no sería interesante plantear una Constitución ligeramente diferente? Pues es un tema muy polémico, lógicamente, porque tocar la Constitución depende, yo creo que básicamente de una cuestión fundamental, o de dos cuestiones fundamentales. Uno, el consenso, y otro, el momento político. ¿De acuerdo? O sea, yo creo que en este momento no estamos disfrutando ni de uno ni del otro. ¿Que se puede tocar la Constitución? Por descontado. Yo creo que no estamos hablando de un elemento inamovible, que no sea objeto, lógicamente, de un debate y no puede ser objeto, como digo, de cualquier modificación. Pero siempre y cuando entendamos que tiene que realizarse con el necesario sosiego. O sea, adentrarnos en este momento con las tensiones políticas que estamos viviendo, con la falta de entendimiento entre los dos grandes partidos políticos, como son Partido Popular y Partido Socialista y Partido Popular, y que no exista por su parte un consenso determinado que apunte directamente en la dirección de hablar con tranquilidad sobre esta cuestión, creo que sería en este momento una auténtica locura. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? José Luis. Sí, has dicho en tu intervención, has prometido que hablaríamos luego de las elecciones. Hablemos de las elecciones. Y autonómicas. Yo creo que aquí al público presente le interesa mucho elucubrar siquiera de lo que va a ocurrir, porque quedan 20 días prácticamente o algo más, y estamos todos los días recibiendo cantidades de informaciones distintas, de encuestas diferentes, y nos gustaría que una persona como tú, que estás en el observatorio, que todo lo ve y que tiene información, nos des tu impresión sobre qué va a ocurrir o qué puede ocurrir. Bueno, pues vamos allá. La cosa es complicada, pero vamos. Primero, las elecciones las va a ganar el Partido Popular, ahí no hay ninguna duda, ¿vale? Las encuestas apuntan todas en este mismo sentido. La intención de voto está muy marcada, pero otra cosa es quién gobernará, que son cuestiones absolutamente distintas. Ganar y gobernar no tiene nada que ver en este caso, porque los bloques están muy definidos y muy marcados también. Los bloques están son prácticamente parejos, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Puede pasar un poco de todo, y me explico. Vamos con algún ejemplo. ¿Qué puede pasar en el Ayuntamiento de Zaragoza? La tendencia natural dice que después de que Ciudadanos ha quedado absorbido por el Partido Popular, esa corriente puede llevar a la candidata, según dicen las encuestas, en torno a 14, 15 concejales. Saben ustedes que la mayoría está en 16. En el momento que se pasa la mayoría de los 16, se gobierna. Pero ¿qué puede pasar también? Que se queden los 15. ¿Vale? En este momento, el bloque del centro-derecha y la derecha, formada también por Vox, son vasos comunicantes. Todo lo que tira el Partido Popular hacia arriba lo recorta Vox, ¿vale? Entonces, en las pasadas elecciones el Partido Popular tuvo 8 concejales, con Jorge Azcón en la cabeza, y tuvo un resultado que le convirtió en el alcalde menos votado de la historia de Zaragoza, convirtiéndose en alcalde. Siendo muy generosos, podemos tirar hacia los 12, 13, 14 diputados, pero 15 concejales. Pero es posible que no entre Vox y entonces las izquierdas suman. Pueden sumar las izquierdas perfectamente, a pesar de que la fragmentación en la izquierda lo que hace es tirar mucho voto a la basura. Me explico. Si todas las izquierdas fuesen unidas, en este caso en Zaragoza, lo que nos dicen las encuestas es que sin ninguna duda la izquierda gobernaría, ¿vale? Sin ninguna duda. Pero la fragmentación del voto por la ley D'Hondt lo que hace es tirar mucho voto a la basura. Ocurre exactamente lo mismo en el ámbito autonómico, ¿vale? Es probable, casi seguro, que gane el Partido Popular. Está creciendo también un poquitín el Partido Socialista, lo que demuestra que existe una especie de reverdecimiento del bipartidismo.
Javier Lambán ha conseguido trasladar un discurso muy transversal, muy moderado, muy de centro, ¿de acuerdo? Ha sabido también distanciarse convenientemente y oportunamente y electoralmente también de Pedro Sánchez. Él insiste en que no se siente reflejado en el sanchismo, marca esa diferencia, y eso refleja también una oportunidad de crecimiento ante un electorado que es el aragonés, donde se encuentra cómodo en el centro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues que si el Partido Popular no alcanza a la mayoría, no alcanza el 40% de la intención de voto, es probable que el Partido Popular no sume con Vox y no sume tampoco incluso con Teruel Existe, que es el convidado que en este momento parece que puede actuar como elemento que inclina la balanza en un sentido u otro, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el pronóstico? Es muy difícil, esto va de photo finish, o sea, dependerá muy mucho de la abstención, de la participación como factor determinante y dependerá también de un factor que comentábamos anteriormente, del voto joven. El voto joven por el momento no se ha definido, las encuestas no terminan de captarlo, así como en ocasiones anteriores el voto joven se repartía de forma más o menos proporcional a lo que era el reparto habitual de escaños, ¿vale? En esta ocasión no, el voto joven directamente decide no votar, directamente decide no incorporarse a lo que es la apuesta electoral. Que es todo un problema, lo decía anteriormente en mi intervención. Si el joven no se siente implicado, no se siente interpelado, bueno, eso genera, bueno, es motivo de reflexión, pero genera, yo creo que es un desajuste desde el punto de vista sociológico bastante severo, bastante severo. Insisto, puede pasar cualquier cosa. Lo mismo, insisto, puede ocurrir en Huesca capital, donde el asunto está muy justo, y en Huesca provincia. Aunque en Huesca provincia hay un peso más significado por parte del Partido Socialista, pero ahí hay un diputado que está un poco en el aire, donde de alguna forma podría decantar un poco las mayorías. Veremos qué ocurre. La pregunta del millón es, ¿esto repercute directamente sobre lo que puede pasar en el mes de diciembre de cara a las elecciones nacionales? Bueno, lo decía anteriormente también, todo depende de cómo le vaya la fiesta a cada uno de alguno de los partidos políticos. Si el PP gana las elecciones, lógicamente tratará de descubrir un escenario de corriente positiva de cambio en favor de las elecciones del mes de diciembre. Ya saben ustedes que lo que ansía el Partido Popular es llevarse Valencia, que en este momento es socialista, llevarse Aragón, porque llevarse Aragón implica no solamente que el mapa gira, sino que implica directamente que uno de los varones del partido, con la significación que tiene Javier Lambán a nivel nacional, pues queda derrotado, y luego llevarse La Rioja, con el ánimo de crear una especie como de gran corredor azul que entre en el levante español. Si eso se produce, pues evidentemente el PP dirá que está en la antesala, lógicamente, de ganar las elecciones nacionales, pero si en Aragón se resiste, o resiste el Partido Socialista, y en Valencia se resiste, la foto para Feijóo será más complicada, mucho más incómoda. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Adelante, por favor. Yo lo que te quería preguntar, Miquel, primero, agradecerte nuevamente tu participación en este ciclo. Y luego ya la pregunta. A mí me preocupan los grandes proyectos. Es decir, independientemente de quién gobierne, ¿qué va a pasar con los grandes proyectos? Uno, la nieve, otro, el campo de fútbol en la ciudad de Zaragoza, que son proyectos tractores. ¿Qué va a pasar con los proyectos que están también para lo que es la zona o sea, con las renovables? También estos debates que hay. Eso es a lo que a mí me preocupa y a lo que nos preocupa a los empresarios, ¿no? Es decir, son proyectos tractores, son proyectos que hacen comunidad autónoma y hacen ciudad. Entonces me gustaría conocer tu opinión. Sí. Vamos, yo auguro un futuro complicado para ciertos proyectos. Hoy mismo hemos escuchado las declaraciones del presidente Lambán diciendo que, bueno, pues que si la Diputación de Huesca no respaldaba Canal Roya podía darse por definitivamente apartada. Yo creo que es una equivocación, lo digo claramente, creo que es una equivocación no tener una política que de alguna forma defienda los grandes proyectos de la comunidad, ¿no? Y yo creo que la nieve es uno de los grandes proyectos, no solamente para el Pirineo, sino para toda la comunidad, desde el punto de vista de lo que es el desarrollo estratégico de una comunidad autónoma como es Aragón, que necesita de proyectos a su vez estratégicos. No contar con un campo de fútbol puede resultar una cuestión menor, pero es realmente importante si pensamos que hoy Zaragoza es la cuarta ciudad de España. La cuarta ciudad de España. Hace unos días nos despertábamos todos con la buena noticia de que el padrón nos había dado pues, casi 800 habitantes más y superábamos a Sevilla. Una ciudad que aspira a convertirse o ocupar ese escalón, evidentemente tiene que tener unas infraestructuras, tiene que tener una capacidad de atracción, no solamente turística, sino también empresarial, y tiene que permitir también, lógicamente, que sus habitantes tengan una serie de confort, una serie de atractivos de los que puedan disfrutar en condiciones. Hoy un campo de fútbol no es solamente una cuestión donde el Real Zaragoza pueda jugar. Un campo de fútbol es hoy un escenario
deportivo de primer nivel europeo que puede permitirte que vengan aquí a jugar pues, una final de la Champions o un Mundial de Fútbol. O en su defecto, pues con perdón, que en lugar de Bruce Springsteen esté tocando en Barcelona, que pueda tocar en Zaragoza. Es así de fácil, ¿vale? Y eso genera atractivo, reconocimiento de ciudad y economías. Genera muchas economías. Entonces, yo creo que lo que falta en este momento es una estrategia definida, tanto de ciudad como de comunidad, donde desgraciadamente abandonemos el cortoplacismo que es ganar las elecciones o pensar en cómo puedo formar gobierno para establecer, como decía anteriormente, consensos. Creo que es imprescindible establecer consensos sobre lo que es la visión estratégica de la comunidad y a partir de ese momento ponerse a trabajar y gobierne quien gobierne, haya proyectos que se pongan en marcha. De la Unión de Estaciones se iba hablando desde que yo llego a Aragón, más de 20 años. Las Cortes aragonesas han puesto en marcha no sé cuántas iniciativas tendentes a ese mismo proyecto. La Unión Europea ha aportado fondos para ese proyecto. El Gobierno de España ha respaldado la iniciativa. El Gobierno de Aragón ha firmado un convenio con la Diputación de Huesca para que el proyecto se ponga en marcha y ahora se decide que no se hace. Bueno, sinceramente, creo que es bueno que las decisiones políticas sean coherentes y de alguna forma asuman las exigencias que en determinados momentos a su vez exigen. Pero insisto, creo que esto, o que para que esto llegue a buen término, hay que tener claro cuál es la idea de Aragón, qué se tiene en la cabeza y cuál es el proyecto que de alguna forma con el cual nos presentamos al resto de España. Y con esa presentación, pues bueno, la logística tiene una voluntad finita, pero no es normal, por ejemplo, que siendo la cuarta ciudad de España, el aeropuerto de Zaragoza sea una cuestión absolutamente residual. No tiene sentido. Aeropuertos más importantes como el de Bilbao, el de Vitoria, Málaga por descontado, porque tiene lógicamente un atractivo turístico, pero ¿por qué nosotros no podemos ser un polo de atracción turística? ¿Por qué no podemos de alguna forma tener un aeropuerto en condiciones que permita pues, que miles de turistas al año puedan visitar el Pirineo? Es decir, hay ciertos proyectos que tienen una importancia estratégica y que en este momento, pues por las tensiones electorales, que pueden ser muy legítimas, pero como ciudadanos nos sentimos un poco arrumbados y no atendidos, pues se están dejando de lado. Y yo creo que es importante que, que la comunidad tuviera 4, 5, 6 proyectos estratégicos que pasasen de generación en generación política, pasasen de generación en generación y se pusieran en marcha, o en su defecto, que se alimentasen convenientemente. Muchas gracias. Por favor, micrófono. Muchísimas gracias por esta presentación. Realmente yo creo que da en el clavo en prácticamente todos los aspectos. A mí me preocupa la juventud, lo que vaya a pasar de generación en generación. Usted acaba de decir que, o tú acabas de decir que la juventud de ahora es la mejor preparada, digamos, de la historia. Mi pregunta es, ¿cómo puede haber un 52% de la juventud, según el artículo del Heraldo, que lo que quiera es ser funcionario? Es una visión cortoplacista y egoísta del propio joven que nos va a dirigir el país dentro de poco. ¿Es un hastío de la política actual? Bueno, yo creo que hay una mezcla de factores, pero básicamente vamos por partes. Primero, y que se entienda bien lo que voy a decir ahora, porque esto no es ningún ataque a las administraciones públicas, ni mucho menos. O sea, yo soy un gran defensor del sistema de estado de bienestar, creo que tenemos que estar dotados de un excelente sistema de pensiones, creo también que tenemos que estar dotados de un maravilloso sistema sanitario y educativo, por descontado. Las sociedades se transforman desde la educación, se transforman cuando tenemos, lógicamente, niños que en las escuelas reciben la mejor de las educaciones posibles, no hay ninguna duda. Pero ¿qué quiero decir ahora? Quiero decir que la pandemia trajo algo bueno y algo malo. La pandemia trajo, primero, la sensación de que estábamos bien protegidos, de que de alguna forma el Estado puso en marcha un mecanismo de vacunación nacional absolutamente maravilloso y se establecieron una serie de garantías que pusieron de manifiesto a su vez que, bueno, porque el sistema sanitario funcionaba. Todos salimos a los balcones a aplaudir a los médicos, todos nos sentimos agradecidos, pero también generó una sensación que a mí me parece compleja y que creo que aún dura, y lo comentamos anteriormente también. Y es que el Estado se ha expandido demasiado. O sea, se han ocupado parcelas que creo que pertenecían al ámbito de la iniciativa privada, que en este momento han sido ocupados por la iniciativa pública. Y creo que eso marca una situación de cierta irregularidad en lo que es el modelo. Me explico. Hoy cuando pensamos en este gobierno, pensamos, y no es ninguna crítica, es solamente una percepción, pensamos en
las gasolinas que han estado subvencionadas, en el bono que de alguna forma se ha podido recibir por la ayuda directa a las calefacciones. Pensamos en el tema de los alimentos, que también han recibido lógicamente una ayuda. Es decir, que hay una cobertura que yo creo que para ciertos colectivos o ciertas personas que podrían estar en riesgo de vulnerabilidad eran más que oportunas, pero haberlos extendidos en todo el colectivo de forma absolutamente generosa, creo que han creado una sensación complicada desde el punto de vista de lo que es la percepción de país y de lo que es la necesaria, como digo, puesta en marcha de la iniciativa privada como un valor permanente, creciente y constante que da energía a un país. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un primer mensaje que mucha gente joven recibe. Ha habido un partido político que estos días decía algo que a mí me dejó el otro día aterrado, la posibilidad de dar lo que llamaban la herencia universal, dar una ayuda de 20.000 euros, a un joven de 18 años. 20.000 euros. Yo, sinceramente, no lo sé, ahí lo dejo, me parece, no sé, lo dejo ahí, 20.000 euros. Imaginemos si a mi hija que tiene 17 años, el año que viene le doy 20.000 euros. Pues no, bueno, total, creo que eso se ha ponderado mal. Yo creo que el Estado ha entrado de forma exagerada y hasta desordenada, en muchos casos también interesada desde el punto de vista del sesgo político, en ámbitos que eran de la iniciativa privada. Eso uno. Dos, creo también que hemos cultivado de forma necesaria, por los modelos educativos también, una sociedad muy individualizada. Los jóvenes hoy están más preocupados por lo que le pasa a ellos que por los problemas colectivos. Y es así. Y yo creo que eso es fruto, básicamente, también de una sociedad, como decíamos anteriormente, de ese capitalismo de las emociones. Hoy quiero algo y quiero tener una respuesta inmediata. ¿Me explico? O sea, yo hoy tengo una respuesta inmediata en mi teléfono móvil cuando tecleo o golpeo y inmediatamente tengo una respuesta además positiva a lo que yo estoy buscando. Como dice mi hijo pequeño, dice, la ventaja de Internet es que preguntes lo que preguntes, siempre tienes una respuesta. Y esto no es ninguna tontería. Es decir, tú preguntes lo que preguntes, siempre tienes una respuesta. Otra cosa sea la respuesta que estabas esperando. Pero a su vez estableces una conexión entre tu yo y el otro yo, que es la máquina, que es satisfactoria. Que es satisfactoria. Y tienes un acceso absolutamente inmediato a un montón de cosas. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso termina calando en la sociedad, termina calando en los más jóvenes, que no se sienten interpelados por lo que pasa a izquierda y derecha, sino se sienten interpelados por su mundo más próximo. Lo decía anteriormente en la intervención. Nosotros, los medios de comunicación, nos hemos dedicado a hablar de lo colectivo. Hablábamos de las preocupaciones globales. Somos medios de comunicación de masas. Y hoy hablar de lo colectivo, hablar de la preocupación sobre la sequía, que a mí me parece un tema trascendental. O sea, en los próximos días veremos cómo el asunto se va a ir agravando. Hago un pequeño paréntesis. Pero hablar sobre cuestiones tan básicas como es la mejora de la educación, la mejora de la sanidad. Pues con perdón, mucha gente dice, a mí me da igual. El a mí me da igual se ha extendido. Se ha extendido. Entonces, creo que obliga necesariamente a un replanteamiento de las exigencias cívicas, a ese patriotismo cívico que hablaba anteriormente. Creo que tenemos que preocuparnos por el contrario más de lo que nos estamos preocupando y creo que tenemos la obligación de ser más solidarios con el contrario de lo que lo somos en este momento. Y ser solidario implica pues, tener una visión pues, absolutamente responsable en el uso de los servicios públicos o tener una visión absolutamente cuidadosa cada vez que voy al médico, por ejemplo. Hoy, si te das cuenta, yo recuerdo una frase muy graciosa que me decía mi madre, al médico se va después de que tienes 3 días con fiebre. Si tienes 3 días con fiebre, vas al médico, pero no vayas antes. Nadie aguanta hoy un día con fiebre, al día siguiente se va al médico a todo correr. Y no digo que esté mal, solamente digo que hoy hemos, de alguna forma, exigido o exigimos al estado del bienestar cuestiones que quizás no nos puede dar. Y eso genera en ocasiones incluso un reproche. Llegamos al médico golpeando la puerta exigiendo que se nos atienda, sin ser conscientes de que esta es una realidad mayor, donde hay un médico, donde hay una enfermera, donde hay una cola, donde hay otras personas que tienen otras preocupaciones, donde habrá gente más mayor que yo, que seguramente tenga necesidades más imperiosas que las mías. Es decir, se ha perdido esa concepción social. No estoy diciendo que eso sea una catástrofe, ni mucho menos, pero sí que es cierto, porque el país funciona y funciona bien, yo no soy de los pesimistas, pero sí que es cierto que, bueno, que tenemos un modelo más anglosajón, ¿vale? Los anglosajones en ese sentido tienen un saber, como digo, más individualizado. Y la grandeza que creo que hemos tenido nosotros como país, que éramos bueno, mucho más abiertos, más sociológicamente diversos. Bueno, Miquel, primero muchas gracias por tu brillante conferencia. Y bueno, la pregunta ya directa y va relacionado con lo que acabas de responder y en parte has respondido, pero quisiera saber algo más en tu opinión sobre el papel que tiene que jugar la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad que nacen de la sociedad civil. Quiero compartir, si me permites, y darte como entrada
el que, en mi opinión, lo público, mal entendido en este país como político, se ha adueñado y de labores, actividades, actuaciones que deberían haber nacido de la sociedad civil. También la sociedad civil, al ver que eso estaba ya elaborado o trabajado, se ha adormecido y no ha querido desempeñarlas. Quizá estoy agrandando la situación o haciéndola más grave, pero ¿en qué manera, Miquel, entiendes que la sociedad civil, entidades pues, como la Cámara, entidades, empresas como la vuestra, como la Fundación, etcétera, debería de haber muchas más organizaciones de este tipo para llamar la atención a la sociedad civil, para hacer que el país, efectivamente, no tenemos que depender de que sean lo público o lo político malentendido quienes nos tengan que solucionar la vida? Ese es un problema que, en cualquier caso, para consuelo de los presentes, ocurre en media Europa. O sea, no es un problema únicamente y exclusivamente de España. Las sociedades nórdicas a las que siempre miramos tienen un problema de desafección terrible entre las entre las generaciones más jóvenes a la hora de participar en política. Es una cuestión absolutamente normalizada, tristemente normalizada, pero hay que hacer mención también a sociedades más maduras, ¿de acuerdo? Sociedades en las que lo institucional está muy asentado y se da por bueno esa misma estabilidad institucional, ¿de acuerdo? Esto lo que permite en ocasiones es que los extremos, los partidos normalmente extremistas, bien por la izquierda, bien por la derecha, se aprovechen de esa supuesta comodidad o sea, de supuesta estabilidad y tengan entrada, ¿de acuerdo? O sea, cuando se dan por hecho ciertas normalidades, o creemos que todo funciona con normalidad, entra el descuido. Y el descuido permite que, bueno, que insisto, que los extremistas, de alguna forma, tengan cierto protagonismo. Siempre pensando en que lo presente es superable, no se tiene una memoria histórica lo suficientemente asentada como para recordar lo que ha costado llegar hasta donde estamos, ¿vale? Y entonces se entiende que eso es fácilmente superable. La democracia, con perdón, es como la Coca-Cola. Me explico. Permanentemente hay que estar haciendo publicidad de Coca-Cola. Permanentemente hay que estar poniendo en valor lo que son las voluntades democráticas de un país y permanentemente hay que defender lo que es la defensa clara y rotunda de un sistema que está sentado o que tiene como valor fundamental en la defensa de las igualdades. Así de claro. Entonces, ¿qué está pasando? Pues insisto, que estamos un poco adormecidos, que la gente más joven, yo no sé, yo lo veo en mis hijos hablan francés, hablan inglés, han viajado al extranjero más veces que las que yo había viajado a su edad de largo, tienen una formación estupenda, viven de maravilla, pero su preocupación por lo que pasa más allá de su pequeño mundo es muy pequeña, es muy pequeña. Entonces yo creo que ha faltado una voluntad formativa y educativa que ponga en valor lo que tenemos como sociedad. Lo que tenemos como sociedad. Yo creo que España es un gran país, es un país que es generoso, un país que uno de los principales problemas que ha podido tener Europa ha sido cómo se ha recibido la población inmigrante. Nosotros hemos acogido, en mayor o menor medida, con cierta normalidad a la población inmigrante, demostrando que España es un país generoso en ese sentido, pero salvando ciertas circunstancias, no hemos permitido que el país dé un salto adelante, que esa pertenencia a lo que es la Europa del conocimiento, la Europa de las libertades, la Europa política, implique también una Europa más solidaria, más protagonista, donde los jóvenes también se sientan parte fundamental de ese crecimiento. Y eso yo creo que no lo hemos conseguido entre todos. Insisto, no me gustaría lanzar un mensaje pesimista porque, insisto, a su vez, creo que los jóvenes tienen un potencial maravilloso y todos, desde luego, yo lo veo en mis hijos, están mucho mejor preparados que yo a su edad, de largo, sin ninguna duda. Pero les falta ese punto de ambición necesario que implica que algo tienen que construir y hay que dejarles un espacio por construir. Entonces, tenemos que definir exactamente qué es lo que nos hace falta por construir. Y yo creo que lo que hace falta por construir en este momento es el consenso. Hace falta por construir mayor consenso. Tenemos que ser una sociedad más abierta, más dispuesta y ser más generosa, abrir grandes espacios compartidos donde la generosidad, insisto, el consenso primen. Sí, al fondo. El corredor mediterráneo ha sido una concesión a algunas regiones de España con unos intereses, que ha evitado otros corredores, del Pirineo hasta Algeciras. Las empresas de Cataluña, Bonaria, por ejemplo, se han puesto en pila porque les interesa por distribución. ¿Cree usted que otras empresas que se han ido con los centros productivos pueden tener la tentación de querer volver a Cataluña o está perdido ese interés? Los intereses económicos de la Caixa ya no son Cataluña, son toda España y el extranjero.
Y luego, ¿cree usted que en caso de que Cataluña se quisiera separar por las malas, el Estado, mejor dicho, el gobierno que haya dentro de unos meses, tomaría medidas más drásticas? Se atrevería, perdón. Gracias. Bueno, le contesto a la última. Yo creo que es un imposible en este momento. Se demostró con la aplicación del 155, con la aplicación del 155, que el Estado era rotundo, era claro, y sí creo también que si existe un nuevo desafío secesionista, que creo que no se va a producir, porque el escenario sociológico catalán es otro en este momento, ha variado de forma sustantiva, ¿vale? Creo que se actuaría con mayor rotundidad, sí lo tengo claro, porque la opinión pública española no toleraría, creo, así lo veo yo, que ese desafío de alguna forma pudiese o retase nuevamente al Estado. Creo que eso no se produciría primero, pero si se produjese, insisto, que sería este u otro gobierno sería mucho más rotundo. Y respecto a lo que dice el corredor mediterráneo, es cierto, al final España se sostiene también sobre criterios de pesos específicos y de pesos poblacionales. O sea, en Aragón somos 1.300.000. Tenemos una escasa capacidad de presión. O sea, con perdón, en los telediarios cuando nieva en Madrid. Aquí en Aragón puede nevar, pero no aparece en la tele. Y esa es una objetividad, desde el punto de vista de lo que son los pesos y los análisis de los mismos pesos desde el punto de vista político. Nosotros hemos defendido, Heraldo defiende de forma clara lo que es el corredor central, defiende un túnel de baja cota por el Pirineo Central, entendiendo que es una opción también de seguridad, desde el punto de vista de lo que es la seguridad nacional, no depender de los extremos, no depender de posibles tensiones nacionalistas y que tengamos todos los españoles una travesía central que garantice transporte de mercancías, de pasajeros y, ojo, muy importante, una conexión energética, que en este momento se ha demostrado que la dispensa como isla energética de España, con perdón, podríamos hablar largo y tendido de ese tema, a mí me parece que puede tener una rentabilidad en unos meses, pero mantenerla o sostenerla no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, creo que nuestra obligación es estar conectados con Europa y estar conectados también con Argelia, como teníamos que estar conectados con Argelia y, lógicamente, con Marruecos, especialmente con Argelia. Podemos hablar, si quieren, de lo que ha pasado en el Sáhara, pero, desde luego, estratégicamente, lo que hemos hecho con Argelia, pues me parece que nos ha dejado, y a las empresas aragonesas, algunas de ellas, que están volviéndose locas, lógicamente, para poder exportar con normalidad en una situación de debilidad. Sí, sí. Sí. ¿Quería hacer una pregunta? Sí. Pues, en primer lugar, agradecerle su presentación y todos sus comentarios, tanto la presentación como las respuestas que está dando, muy interesantes, muchas gracias. Le quería preguntar sobre la crispación política. Yo vivo en Bruselas, estoy ahora de vacaciones pasando unos días, y entonces cuando vengo aquí ironizaría diciendo que me pongo el casco para ver las noticias en televisión, vamos, porque lo que sale cada día es impresionante, ¿no? ¿Esto es real? ¿O es que realmente, y con un poco de provocación, ¿no? Es que lo que vende realmente en las noticias es la bronca? Y luego, si es real, ¿cómo se va a construir un consenso, como ha dicho usted antes, después de las elecciones? ¿Cómo se van a tragar todo lo que se están diciendo entre ellos ahora mismo y a lo mejor dentro de unos meses tienen que formar una coalición? ¿Cómo nos puede dar su punto de vista sobre este aspecto? Gracias. Bueno, hay un punto de sobreactuación. Quiero decir que también que la teatralidad forma parte de la política, ¿de acuerdo? Y el yo más y el más ofendido, pues evidentemente no deja de ser, pues forma parte de un elemento consustancial al ser político. Eso es así de claro. Hay situaciones muy desagradables, la vivimos ayer en la Comunidad de Madrid, que puede ser discutible si fue una provocación o no fue una provocación, pero al final el objetivo era que la fotografía apareciese en toda la prensa española y los medios de comunicación, lógicamente, la hemos recogido porque no deja de ser un enfrentamiento institucional. Insisto, hay un punto de sobreactuación, ¿vale? Pero ese punto de sobreactuación, que puede estar más o menos, o puede interpretarse en clave periodística, puede interpretarse en clave política, como rivalidad de partidos, termina calando en la opinión pública. Ese es el problema. El problema no es tanto cómo ellos tienen capacidad para digerir lo que ellos mismos se dicen, sino el problema es cómo ese mensaje termina calando en la opinión pública y cómo hay gente que interioriza que esa es la evidencia con la que se tienen que conducir los políticos o con la que tristemente se conducen los políticos. ¿De acuerdo? Y entonces es muy difícil establecer criterios de cesión y de comportamiento ordenado,
porque evidentemente si lo normal es que entre el prójimo nos insultemos, pues ¿cómo voy a llevarme bien con el contrario, ¿no? Yo creo que falta esa madurez política para poner en marcha un debate ordenado, imprescindible en una sociedad democrática madura como es la nuestra, y creo que es necesario también que los medios de comunicación hagamos un esfuerzo suplementario por tratar de apaciguar ese tipo de circunstancias. Voy a hablar de todos en general, ¿de acuerdo? Sin señalar a nadie, pero los medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad. Hoy los medios de comunicación son medios de trinchera, ¿no? Están a favor de algo y en contra de manera desordenada frente a otra cosa, ¿no? Y yo creo que el papel que se exige a los medios es ese punto de interpretación y de ponderación. O sea, yo creo que el mayor acierto es cuando en Heraldo aparece una opinión en un sentido y aparece en otra. O sea, nosotros podemos tener una línea editorial muy definida y aparece recogida en un espacio muy, a su vez, muy reconocible, que es el editorial del periódico. Pero a partir de ese espacio, nosotros entendemos que tiene que haber libertad para que unos y otros, dentro de un orden más o menos establecido, se puedan expresar. Yo cuando hablo de la libertad de prensa siempre digo que la libertad de prensa en este país es un kiosco de prensa. No es lo que dice el Heraldo, lo que dice El País, lo que dice El Mundo, lo que dice la ABC o lo que dice La Vanguardia. Para entender lo que es la libertad de prensa hay que ver lo que es un kiosco en su conjunto y la oportunidad de poder comprar un medio u otro medio de comunicación. Y eso es maravilloso. Y eso es lo que marca de alguna forma, uno, por un deseo, la independencia editorial y dos, como otro deseo, lo que es la pluralidad. Y a partir de ese momento yo creo que los españoles son gente inteligente, capaz, bien preparada, que puede tomar sus decisiones por sí mismas y hay que respetar ese ejercicio. Al fondo. Muchas gracias por su presentación. Yo, volviendo al tema del independentismo y el populismo, ¿usted cree que ambos movimientos, populismo e independentismo, han llegado a su techo? ¿Vamos a seguir sufriendo de ellos? ¿O cómo lo ve? Tema independentismo catalán, vasco, tema populismo, pues todo lo que estamos viendo. Estas dos modas están llegando a su fin. Gracias. Desgraciadamente el populismo no. El populismo va a ser un fenómeno que nos va a acompañar, creo que de forma absolutamente desordenada y que incluso va a terminar contagiando a los grandes partidos, porque cada vez escuchamos más y más disparatadas propuestas por parte de aquellos que tendrían que mostrar una imagen más sosegada. Creo que eso se ha contagiado tanto a los grandes partidos, tanto PP como PSOE, de forma absolutamente discriminada. Creo que el tema independentista, por otro lado, está bastante apaciguado. Creo que, vamos a ver, vamos por partes. Primero, me parece muy interesante, o tenemos que estar muy atentos a lo que van a pasar, lo comentaba antes también, lo que va a pasar en las próximas elecciones municipales en el País Vasco. Me explico. Si de alguna forma Bildu consigue tener una representación importante en los distintos municipios vascos, eso va a ser a su vez determinante para entender lo que puede pasar ante posibles pactos a nivel nacional. Pero eso a su vez genera una respuesta por parte del Partido Nacionalista Vasco. Me explico. El Partido Nacionalista Vasco, que aspira lógicamente a convertirse o ser el elemento de referencia no solamente en el País Vasco, sino en Madrid, mirará con mucho cuidado cuál es el criterio de aproximación que se establece entre Bildu en el País Vasco y el Partido Socialista de Euskadi en el País Vasco, ¿vale? Si eso se produce, el PNV, por contradictorio que parezca, actuará como vaso de contención, como muro de contención, perdón. Actuará como muro de contención. Puede resultar contradictorio, pero creo que podrá ser así. O sea, el PNV no va a tolerar que Bildu le adelante por la derecha. No va a tolerarlo. Entonces, eso creo que primero hay que estar atentos a lo que pasa en las próximas municipales. Pero no veo en este momento al País Vasco en situación de efervescencia independentista. No veo ese escenario. No veo ese escenario. Primero, porque el País Vasco tiene además otro problema, que es que se ha convertido en una sociedad muy acomodada. Muy acomodada. Es una sociedad con unos niveles de renta importantes, ya saben que estamos hablando de la zona de España que tiene las pensiones más altas, y uno de los problemas que tiene precisamente el País Vasco en este momento es esa supuesto sosiego o esa supuesta tranquilidad que le impide de alguna forma tener la voluntad de emprendimiento y dinamismo que tuvo en el pasado. ¿Vale? Es todo un problema, ¿eh? O sea, es todo un problema para sociedades que han hecho de su dinamismo bandera. Pero insisto, en lo político, y perdón por el paréntesis, en lo político hay que estar muy atentos a lo que pasa en las municipales, en las próximas municipales del 28 en el País Vasco, determinante. Yo creo que tristemente Bildu puede tener un crecimiento rápido, pero que a su vez permitirá o debería permitir que el PNV reaccionase. Y dos, en Cataluña vamos a tener otro escenario. En Cataluña vamos a ver cómo el PSC
se convierte con toda la seguridad en primera fuerza política, yo creo que eso está claro, y viviremos otro escenario previo al independentismo, que fueron las tensiones que el propio PSC ha mantenido con el PSOE, ¿de acuerdo? Y eso genera también una situación de abierta crispación y de abierta tensión. Yo creo que buena parte de lo que ha pasado en Cataluña es que el PSC no ha sabido convertirse, o no ha sabido asumir, mejor dicho, el papel que le correspondía como partido socialista, ¿vale? Como partido socialista. Entonces, si el Partido Socialista, el PSC, hubiese asumido su condición de partido de Estado, creo que la realidad en este momento hubiese sido otra. Entonces, lo que se abre ahora en Cataluña es un escenario donde la responsabilidad del PSC va a ser determinante para apaciguar, para ordenar y para pensar en un futuro, entiendo, en clave de entendimiento y de sosiego. Insisto, el PNV, por un lado, tiene un papel determinante y, por otro lado, para mí el PSC tiene otro papel determinante en Cataluña. ¿Alguna otra pregunta? Quería repreguntar, me parece. Los populismos. No, lo que le decía de los populismos, yo creo que, vamos a ver, los populismos también de alguna forma han sido realidades efervescentes, han crecido muy rápidamente y ahora se vuelven a sosegar, ¿vale? Yo incluyo aquí a Podemos, incluyo también a Vox, en clave de igualdad, en clave de populismos que han surgido de una forma más o menos desordenada. Yo, por ejemplo, no le auguro a Vox unos buenos resultados en estas municipales y autonómicas, al menos en Aragón, no se lo auguro. Vamos, me puedo equivocar, me suelo equivocar, pero no se lo auguro. ¿Por qué? Pues les doy un par de datos. En España la intención de voto de Vox está en torno al 15%, en Aragón está en torno al 7%, ¿vale? En torno al 7%. En aquellas comunidades donde hay un Partido Popular fuerte, como es Galicia, Vox no existe. Y en Aragón, Jorge Azcón está consiguiendo algo que es, bueno, consolidar lo que es su liderazgo al frente del Partido Popular, y eso lógicamente tiende a hacer bajar otro tipo de opciones, como en este caso es la realidad que marca Vox. Entonces, un PP fuerte es sinónimo de un Vox débil, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y dos, en el caso de Podemos, se está notando ya un trasvase de votos de Podemos hacia otras voluntades intermedias, como Gercha. En este momento es la estación intermedia, la estación entre el PSOE y Podemos, donde el votante descontento con Podemos, pero que aún no se siente o no cree que tiene que volver al PSOE, se está acomodando, ¿vale? Y eso establece una voluntad, insisto, intermedia, bueno, yo creo que más moderada. Entonces, yo auguro unos malos resultados para los dos extremos. O sea, creo que, insisto, no solamente volvemos a ese bipartidismo, sino que esos populismos que en su momento fueron, insisto, como una respuesta muy clara pues a la crisis económica, o fueron una respuesta muy clara al riesgo de ruptura de España, yo creo que en una situación de moderación y de orden tenderemos otra vez a vivir una situación pues bueno, más próxima al bipartidismo. Sí. Bueno, pues muchas gracias a Miguel Iturbe por servir de cierre y colofón de esta España vista por los periodistas. Esperamos volverles a ver dentro de unos meses cuando creemos otro ciclo de conferencias. Muchas gracias, indudablemente, a la Fundación Ibercaja, que nos ha permitido la utilización de sus instalaciones con todo el apoyo posible para poder realizarlas, y también, naturalmente, a la Cámara de Comercio y particularmente a José Luis de Arce, que ha sido gran favorecedor para que el Ateneo también participe dentro de estas conferencias. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.